Bien, buenas noches a todos. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth capítulo 1, versículo 16 dice así. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque en esta libertad podemos venir a tu casa a alabarte, a adorarte y a escuchar tu palabra. Señor, sabemos que ella es un bien para cada una de las personas y que en esta noche nuestro oído y nuestros corazones estén atentos al consejo de tu palabra. Amado Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a la Biblia y nos posesionamos en su índice, podemos notar que ella consta de 66 libros. En estos 66 libros podemos observar que hay 2 libros que solamente tienen nombre de mujer. El primero es Ruth, el segundo es Esther. Ahora, cuando vamos y nos fijamos en la Biblia, encontramos a Ruth entre Jueces y Primera Samuel. Podemos observar que si bien este libro lleva el nombre de Ruth, pero no es ella la autora, no es ella la que escribe el libro. Notamos también que el libro sigue las costumbres antiguas. El libro no menciona a su escritor, es anónimo. Pero lo que es la tradición judía atribuye este libro a Samuel, aunque los estudiosos dicen que carece de fundamentos históricos y literarios. Miramos que Ruth provenía de costumbres diferentes, de creencias diferentes. Su pueblo Moab, su dios Quemos, y podemos ver que en esto había no solo creencia pagana. Ahora miramos cómo Ruth se va a fijar en el Dios de Noemí. Cuando miramos el desarrollo de este libro, nos lleva a preguntar cómo se hace para poner tu fe en un Dios que no conoces. Nos lleva a preguntar cómo haces para poner tu fe en un Dios en medio de la tragedia. O nos lleva a pensar cómo haces para tomar una decisión por Dios cuando tu vida está en medio de la nada. Hoy vamos a mirar el libro de Ruth y a partir de ella vamos a ver los efectos de la fe cuando tu vida va de mal en peor. Para esto vamos
a mirar el comienzo, capítulo 1, nos habla de una fe adquirida. Los primeros 5 versículos del capítulo 1 nos muestra el trasfondo en que se desarrolla este libro. El capítulo 1, al comienzo, notamos una familia israelita compuesta por Elimelech, que era el esposo, el padre de familia, Noemí, su esposa, y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Había gran hambre en el pueblo de Israel. Y podemos ver que en Moab las cosas eran diferentes. Ahí podemos ver que había comida. Pero ellos deciden ir a Moab. Y cuando están en Moab, las cosas le van peor. Notamos en el relato bíblico que no solo muere Elimelech, mueren sus hijos, Malón y Kelión. No solo encontramos a Noemí viuda, sino también a Orfa y también a Ruth, mujeres jóvenes, junto con su suegra, viudas, desamparadas. Difícil momento para ellas en ese tiempo en el que estaban viviendo. ¿Sabes? Cuando observamos el contexto, podemos notar que esta es una familia que comienza con malas decisiones. ¿Cuál es la primera de estas malas decisiones? Observemos lo siguiente. Dios lleva a su pueblo Israel a tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Y ellos vivían en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Observemos las características de estos lugares y uno se pregunta si esta era la característica, tierra que fluye leche y miel, casa de pan, ¿por qué había hambre en el pueblo de Dios? Y sabes, cuando vamos a Jueces, capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 3, dice lo siguiente. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. ¿Sabes? Cuando miramos estos versículos, notamos que había desobediencia a la palabra de Dios. Época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Ahora, cuando andamos lejos de la voluntad de Dios, ¿podemos andar bien? Como hijos de Dios, andar lejos de la voluntad de Dios, ¿nos puede ir bien? ¿Sabes? La obediencia a Dios siempre
trae bendiciones. No te olvides nunca de eso. La obediencia a Dios siempre va a traer bendiciones. En segundo lugar, observemos lo siguiente. En esos 10 años que ellos estuvieron en Moab, Malón y Kelión contraen matrimonio con Orfa y con Ruth. Y luego estos dos hermanos vemos que mueren. El relato no nos dice por qué o qué les pasó. Solamente notamos que ellos mueren y estas dos mujeres quedan desamparadas en una situación difícil, viudas. Y para esa época era complicado. Podemos decir que esta fue la segunda mala decisión de esta familia. ¿Por qué decimos esto? Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, dice así, Deuteronomio capítulo 23, versículos 3, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahora, cuando miramos esta determinación de Dios, ellos la desobedecieron. Pasaron por alto la palabra de Dios. Ahora, para entender este versículo es necesario recordar el contexto histórico y cultural, porque si lo leemos así de forma individual, no solo va a parecer polémico, sino también discriminatorio. Resulta que cuando miramos estos pueblos, tanto el amonita como los moabitas, eran pueblos, tribus enemigas del pueblo de Dios. Y muchas veces, en distintas oportunidades, podemos ver que ellos trataron de perjudicar al pueblo de Israel. Sus dioses eran paganos. Adoraban al dios Quemos. Y podemos ver que cuando ellos hacían sus ofrendas, no solo eran por medio de la prostitución, sino también hacían sacrificios humanos. Ahora, cuando miramos este mandato de parte de Dios, era para evitar estas prácticas, que estas prácticas se infiltren en el culto a Jehová. Porque el culto a Jehová debía ser verdadero, debía ser puro y debía ser íntegro. Ahora, miramos que ellos, sus padres, consienten en que se casen con estas mujeres. Pero después, estos muchachos mueren. ¿Sabes? Qué bueno es en la equivocación de los demás aprender y ser conscientes de lo que es los mandamientos de Dios. Cuando miramos 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión
la luz con las tinieblas? Mis hermanos y mis hermanas, sobre todo vos, mi hermano joven y mi hermana joven, no te apures. Espera en Dios. Si vos eliges, te equivocas. Pero si esa elección la pones en manos de Dios, a través de la oración, más allá del tiempo, Dios te va a poner a esa persona indicada, la cual va a estar con vos sirviendo en la casa de Dios, con la cual vas a terminar tus días sirviendo, alabando y adorando a tu Dios. ¿Podemos andar bien lejos de la voluntad de Dios? Qué bueno es observar en la palabra estos ejemplos en los cuales los demás se equivocaron, pero tomar conciencia que nosotros también nos podemos equivocar. Pero también en el ejemplo de ellos, seguir a nuestro Señor. Porque cuando estos principios bíblicos no solo lo guardamos en nuestros corazones o en nuestras mentes de memoria, es bueno cuando los ponemos en práctica. Porque esto no solo va a fortalecer nuestra fe, sino también nuestra comunión con Dios. Miramos esta familia. Ahora, todo en la familia de Noemí eran malas decisiones. Observa en tu Biblia en el versículo 7. En el versículo 7 podemos observar que Noemí comienza a tomar buenas decisiones. Miramos un corazón que no se endurece contra Dios y empieza a tomar buenas decisiones. Ella escucha que Dios visitó a su pueblo para darles pan. Decide volver al pueblo de Dios, decide volver a Israel. Y volvía con sus nueras. El hecho de volver ella siendo viuda ya era complicado. Volver con sus dos nueras, viudas y amonitas, y moabitas, era más complicado. El panorama se complicaba aún más. Pero vemos que ella insta a sus nueras a volverse a la casa de sus padres, a su lugar, a su pueblo. Ellas jóvenes tenían más posibilidades de rehacer su vida. Orfa la besa y se vuelve a su pueblo. Y Ruth no. Ruth vemos que se queda con su nuera. Ahora, ella le hace una declaración tremenda. Ruth le dice: tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. ¿Sabes? Cuando miramos esta expresión de parte de Ruth, ella estaba diciendo que ponía su fe y su confianza en el único y sabio Dios. Más allá de lo que digan los moabitas, más allá de lo que digan los israelitas, más allá de lo que diga la gente,
ella dice, tu Dios va a ser mi Dios. Cuando miramos el relato bíblico podemos observar que esta decisión no fue un arranque de emoción, porque sus actitudes después de la decisión corroboran que fue una fe verdadera. Y sabes, cuando miramos el Salmo 51, 17, el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y la segunda parte dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Juan 6, 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes cómo estás delante de Dios? Yo doy gracias a Dios por todos mis hermanos que hoy han creído en Cristo Jesús y en sus corazones tienen esa seguridad de que si se mueren hoy, sus ojos se van a abrir en la presencia de Dios. Y el mismo Dios va a estar esperándolos en las puertas del cielo con los brazos abiertos. Seguridad que tenemos los que hemos creído en Cristo. ¿Sabes? Juan 3:16 dice lo siguiente. Y es algo que Ruth hizo. Solamente creer. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree. Atención con esto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Doy gracias a Dios por todos los que están aquí, que un día han dicho como Ruth, han decidido creer en Dios, han abierto su corazón. ¿Sabes? Para Dios no hay casualidades. Lo que sí hay propósito. Y que hoy esté usted aquí, en este lugar, escuchando la palabra de Dios, hay un propósito de Dios para tu vida. Es este el tiempo, el momento, la hora que Él ha puesto para que así como Ruth vos tomes una decisión. Y si vos te preguntas, pero no sé si Dios me va a querer perdonar, va a querer limpiar mi vida. Dios ya ha hecho todo para perdonarte, para limpiarte. Dios ha hecho todo para que la puerta de los cielos estén abiertas también para vos. Solamente es creer, es abrir tu corazón, es dejarle entrar,
es decirle: Señor, me he equivocado muchas veces como Noemí, pero hoy quiero tomar la decisión de Ruth, dejarte entrar en mi corazón. Los invito a todos a inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos. Y si en esta noche sos una de esas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, este es el momento propicio para decir: quiero que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Ahí en la intimidad de tu mente y de tu corazón, solamente dile a Él que quieres creer y dejarle entrar. Vamos a tener unos momentos de silencio. Mientras estamos con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, ¿habrá alguien en este lugar que haya tomado esta decisión? Dejarle entrar a Cristo Jesús como sus hijos, como su Señor, como su Salvador. Si en esta noche así lo has hecho, me gustaría que ahí donde estás levantes tu mano bien alta y la vuelves a bajar, solamente para que te vea. ¿Habrá alguien en esta noche que haya tomado esta decisión? Levanta tu mano y la vuelves a bajar. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche que tenga este deseo? Solamente levanta tu mano ahí donde estás, solamente para que te vea. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera tomar esta decisión? Tener la seguridad en tu alma de que sos un hijo de Dios. Levantas tu mano y la vuelves a bajar. ¿Habrá alguien más? Damos gracias a Dios por su palabra. Levantamos nuestras cabezas y damos gracias porque su misericordia es nueva cada mañana. Miramos cómo en la vida de Noemí no todo fue malas decisiones, pero de las malas decisiones también se aprende. ¿Sabes? Miramos en esta noche la vida de Ruth. En primer lugar, miramos una fe adquirida. En segundo lugar, miramos una fe recompensada. Capítulo 2, versículo 8, hasta el versículo 12. Dice así: entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?
Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Saben, nada en la vida de un hijo de Dios obra la suerte o la casualidad. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando miramos el capítulo 2, miramos una fe recompensada. Ruth, su fe, la depositó en Dios. No fue un arranque emocional, fue una fe verdadera. Podemos ver que aquí ella, cuando va a juntar las espigas que quedaban al costado, porque esta era una ley de Dios. Ellos estaban en la época de la cosecha de la cebada, pero todo lo que caía era para los pobres. Ellos venían y juntaban y llevaban para comer. Ruth le dice: déjame, le dice a Noemí, que vaya a los campos. Y cuando ella va a los campos de vos, no va a otro lado. Casualidad, nada es casualidad ni suerte en la vida de un hijo de Dios. Hay una causa. ¿Sabes? No fue casualidad el deseo de Ruth de ir a espigar. No fue casualidad el ir directamente al campo de vos. No fue casualidad hallar gracia delante de los ojos de vos. Después de pasar momentos duros, momentos tristes en su vida, vemos que llega a este lugar que no conocía en condición de viuda, pero podemos ver la mano de Dios sosteniéndola. Ella fue a buscar sustento. No era ganar mucho dinero, era conseguir para comer. Solamente eso. Para ella y para su suegra. Ahora, ¿cómo es cuando uno pone su fe y su confianza en Dios? ¿Cuántas veces buscamos refugiarnos debajo de las alas del Todopoderoso? Hay veces que nos enfrentamos a situaciones difíciles. Más hoy, como está el país, en lo que es salud, en lo que es trabajo, y vemos lo colateral a partir de esto. Vemos jóvenes drogados, matrimonios destrozados, vemos familias desunidas. El odio se propaga por las calles. No hay respeto por la vida.
¿Sabes cuántas veces nos refugiamos debajo de las alas de nuestro Señor para esperar en sus tiempos su respuesta? Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Sabes? La Iglesia Libertad tiene un día de oración, día miércoles, en donde tu petición está escrita. Y qué bueno es esperar en los tiempos de Dios. Hemos visto muchas respuestas. Y aquí hay muchos de los que oran presentes. El pastor Freddy puede dar fe de esto. Oraciones contestadas. Hay algunas muy rápidas. Hay otras que debemos esperar en la voluntad de Dios. Pero en ese proceso, así como la gallina con sus polluelos, refugiarnos debajo de sus alas. ¿Sabes? Fue Noemí recompensada por esa fe depositada en Dios. Una fe recompensada. Y en tercer lugar vemos una fe bendecida. Ruth capítulo 3, versículo 6. Dice el versículo 6 hasta el versículo 13. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, esto es Ruth, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime bien, redímate. Mas si él no quiere redimirte, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta mañana. Ahora, cuando miramos esta porción, esto es una práctica que había en el pueblo de Israel, una ley de parte de Dios, el levirato. Cuando miramos lo que es el levirato, Deuteronomio 23:3 creo que es la porción, podemos notar que en esta práctica, por ejemplo, Ruth era viuda, su suegra también, Noemí, ella tenía un pariente, vos era un pariente cercano que podía redimirla. ¿Qué significaba esto?
él podía tomar las tierras que les pertenecían a la familia, comprarlas y ponerlas a disposición de Ruth. ¿Qué más tenía que hacer vos? Casarse con Ruth. Y si ellos tenían un hijo, toda la heredad le iba a pertenecer a su hijo y a Ruth. Aunque el nombre del hijo no lleve su nombre, sino lleve el nombre de su pariente. Había un hombre que estaba antes que vos. Pero en esta ley podemos notar que ellos podían ir ante un consejo de ancianos que se reunían con fines, vamos a decir, cívicos, vamos a ponerle, porque allí vos ibas a presentar ante ellos. Ellos iban a ser testigos, iba a presentar el asunto. Entonces este hombre del cual no conocemos el nombre de él estaba muy interesado por las tierras, no por Ruth. Entonces, mira, si quieres las tierras te tienes que casar con Ruth. No, para. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Se saca la sandalia. Sacarse la sandalia era firmar un contrato en el cual decía: yo no me hago cargo de esto, le paso la responsabilidad a vos. Este era un levirato. Noemí le aconseja a su nuera, y vemos que vos ante esto accede. ¿Casualidad, suerte? De ninguna manera. La mano de Dios iba guiando cada uno de los pasos, no solo de Noemí, no solo de Ruth, sino también de vos. Como decíamos hace rato, fuera de la voluntad de Dios, nada nos va a ir bien. Pero cuando ella se dio cuenta, vuelve a su pueblo tomando buenas decisiones. Podemos ver que esas buenas decisiones se van a traducir en bendiciones. Vos se hace cargo de todo. Vos la redime. Se casa con Ruth y tienen un hijo, Obed. Y sabes, cuando miramos la última parte, vemos que Obed es padre de Isaí. Isaí es padre de David. Ahora mira la bendición de Dios en una fe genuina, antepasado de Jesús. ¿Saben, mis hermanos, qué bendición es estar en el pueblo de Dios? Hoy nosotros, Iglesia Libertad, no somos el Israel de Dios, pero sí somos el pueblo de Dios comprado a precio de sangre. Y así como Ruth tuvo su bendición en esa obediencia, en su fe depositada en Dios, nosotros también. ¿Sabes? Cuando vamos a el libro de Pedro, a ver, voy a buscar, espérenme un ratito que se me han traspapelado los machetes. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9.
dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición para vos, mi hermano, para vos, mi hermana. Qué bendición para aquellos que hemos depositado nuestra fe en el único y sabio Dios. Mis hermanos, cuando miramos la vida de Ruth, podemos ver malas decisiones, sí. Podemos ver buenas decisiones, sí. Pero de las malas decisiones aprendemos. Y qué bueno es cuando nos equivocamos. No pensar en irnos del pueblo de Dios, sino como Noemí, reconocer que nosotros hemos fallado y con un corazón humilde volver a los caminos de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 totalmente. Terminamos diciendo amén todos. Dios bendiga su palabra.